En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Maravilloso y gran Dios, amoroso Padre eterno, en tu casa una vez más ofrecemos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Ante el Rey glorioso y fuerte nos humillamos, maravillados por las maravillas de tu amor, de tu actividad, del hecho de que podemos percibirte trabajando para todos nosotros, trabajando por nuestra salvación, trabajando por nuestro desarrollo y crecimiento como tus hijos, trabajando para preparar e incluso apresurar el tiempo para que podamos estar contigo. Y por lo tanto, Padre, con reverencia nos inclinamos a ti. Estamos agradecidos por tu gracia hasta este momento en nuestras vidas. Te agradecemos por cada día que podamos respirar, cada día que podemos continuar. Existimos como muchos los demás en el mundo. Vivimos a través de tribulaciones y diversas facetas. Y aún así, Padre, a través de todo te vemos a ti, al poderoso, al amoroso, a quien es nuestro Padre que nos conoce y nos ama y nos ha guardado y nos ha acercado a su comunión antes de que nosotros existiésemos. Y entonces hoy, Padre, tenemos un profundo sentimiento de querer estar cerca de ti, conocer tu presencia en la palabra y experimentar a Jesucristo en su comunión. Queremos sentir la calidez de la bendición y la bondad de Dios y el Espíritu Santo. Que estamos seguros en cada aspecto de la vida, jóvenes y viejos, aquellos que están en familias y aquellos que están solos, aquellos que están enfermos, aquellos que están en pobreza, aquellos que están en diversos problemas de la vida, aquellos que están cerca y lejos. Todos nosotros somos tu familia y todos nosotros te pertenecemos a ti. Y porque pertenecemos a ti, pertenecemos unos a otros y por lo tanto oramos unos por otros y pedimos que concedas gracia a todas las circunstancias que existen, no solo en nuestras congregaciones, sino también fuera en la comunidad. Hay muchos que están sufriendo y están en dificultades. Hay muchos que están en confusión y por todas las cosas que nos rodean. Permite que estemos estables en tu mano. Permite que sintamos la fortaleza que está en ti, que tal vez no siempre es vista, pero que siempre recordemos como Jesucristo se los mostró a los discípulos en el bote, en la tormenta. Yo estoy en el bote con ustedes. No hay nada que temer. Yo estoy con ustedes. Padre, queremos tener esta fe. Creemos que tú estás en el bote con nosotros, en este barco que nos has proporcionado, que podamos llegar a nuestro cumplimiento. Padre de amor, únenos en el apostolado de Cristo con nuestro apóstol mayor. Proporciona también que en este día, por primera vez en muchas semanas, podamos celebrar Santa Cena. Una vez más has abierto la oportunidad para nosotros y te decimos gracias, que podamos estar conectados con Jesucristo una vez más en una manera santa y especial. Entonces, Padre, por favor, acepta nuestras preocupaciones e inquietudes con nuestro agradecimiento. Y trátanos, ayúdanos, edifícanos, danos paz. Lo oramos en Jesucristo. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, aquí en esta congregación, la primera vez en muchos meses, y también quienes están conectados desde casa. Estoy feliz de saludarlos de nuestro apóstol mayor. Hoy tenemos una palabra que proviene de Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por favor, tomen asiento. Queridos, hoy comenzamos un nuevo mes. Y al comienzo del mes, normalmente tenemos un tema de sermones. Y el tema nos llevará a través de un conocido versículo que hemos escuchado, y ese es Hechos 2:42.
Y este versículo tiene 4 elementos y examinaremos cada uno de estos elementos como aplica a la iglesia y cómo aplica a cada uno de nosotros individualmente. Y por lo tanto tenemos la temática que se titulará Nosotros la Iglesia. Y veremos que, por supuesto, entendemos que nosotros somos la Iglesia. La Iglesia de Cristo está compuesta de todos los que creen en Jesucristo y lo profesan. Y así aprenderemos un poco. Tal vez decimos, he escuchado mucho ese versículo, pero hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es único en este sentido. Recuerdo las palabras de el obispo Klein. Él es el repositorio de todas las cosas en el cielo y Él nos mostrará en cada uno de esos elementos que es como un témpano de hielo. Lo que hemos escuchado, lo que hemos conocido hasta ese momento es lo que está encima, pero debajo de ello hay un profundo entendimiento. Y eso es lo que observaremos hoy. Y veremos la primera frase, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el servicio de hoy será, nosotros proclamamos, porque eso es lo que las personas de la primera iglesia hacían. Ellos proclamaban la doctrina de los apóstoles. Y primero tenemos que comprender qué es la doctrina de los apóstoles. A veces algunos podrían estar confundidos sobre ello. Es lo que enseñaban los apóstoles. Eso es lo que significa. La doctrina significa enseñanza. Es la enseñanza de los apóstoles de ese tiempo sobre Jesucristo, sobre su vida, sobre lo que enseñó a las personas, sobre su muerte, su sacrificio, sobre su resurrección. Y lo que es interesante sobre este versículo, Hechos 42, 2:42, es que en algunas Biblias hay un subtítulo que dice una iglesia vital crece, y eso es lo que la hace tan vital. Vital significa que está lleno de vida, lleno de espíritu, y estaban tan emocionados por Jesucristo resucitado que salieron y le contaron a todos sobre ellos. Eso es su tarea, eso es la función que sentían. Recuerden las palabras del apóstol Pedro, no puedo evitar sino hablar de esto, de lo que hemos experimentado, lo tengo que decir. Es la misma función del apostolado hoy, hablar sobre Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su retorno. Eso es lo que esto significa cuando decimos nosotros proclamamos. Primero los apóstoles son los que están enseñando y hablando sobre ello, pero entonces nosotros también conectados con ellos están los ministros que también están enseñando sobre Jesucristo. Es su tarea. Y lo digo abiertamente a todos los ministros, es nuestro deber anunciar el Evangelio de Cristo. Y lo veremos a medida que continuamos en el servicio. No solo es hablar, es nuestra conducta, es como vemos las cosas, es nuestra perspectiva, todas las cosas que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Solo debo detenerme un momento y me dirijo a todos los ministros. ¿Lo están haciendo? ¿Cómo se ven sus redes sociales? Piensen en el hecho de que no siempre podemos venir a la iglesia y predicar sobre las cosas. Otra de las maneras en la que hablamos es en redes sociales. Y entonces, ¿qué dicen sus redes sociales? ¿Están anunciando perspectivas políticas o cosas que están sucediendo en el mundo y dando su opinión? Espero que no absurdamente que lo hayan dicho que representan la iglesia, pero actualmente, realmente como ministros, ustedes representan a la iglesia. Necesitamos pensar en eso. Lo que decimos, lo que hacemos, es anunciar. Y a los ministros especialmente les digo, por favor tengan cuidado sobre lo que anuncian y proclaman, incluso en redes sociales. Porque debemos proclamar aquí como la iglesia primitiva continuaban y perseveraban. Continuaban, no se detenían después de un día, un mes o un año. 2000 años después, las congregaciones cristianas continúan y perseveran hablando sobre las enseñanzas de Jesucristo, como fueron enseñadas por el apóstol de la iglesia primitiva y del apostolado de esta iglesia.
Y por lo tanto debemos ir un poco más allá, hermanos y hermanas. El tema de este servicio es nosotros proclamamos, nosotros anunciamos. ¿Y por qué debemos hacerlo? Es importante que reconozcamos, e incluso podemos leerlo en nuestro catecismo, cuál es el propósito de la Iglesia de Jesucristo. Y dice, hay dos comentarios. El propósito de la Iglesia de Jesucristo es hacer accesible a la humanidad la salvación y la comunión eterna con el Trino Dios. A toda la humanidad de todos los tiempos. Ese es parte del propósito de la Iglesia de Jesucristo. Y el segundo propósito es ofrecer veneración y glorificación a Dios. Y en los últimos años el apóstol mayor nos dio un comentario adicional que incluso se acompaña a los otros Dios. Cuando le preguntaron cuál es la estrategia de la Iglesia, y él dijo, es algo muy simple. La Iglesia debe hacer discípulos de Jesús. Entonces estas tres cosas, hacer discípulos de Jesús, hacer accesible la salvación y ofrecer veneración y glorificación a Dios. Alguien tiene que proclamar esto. No podemos hacerlo en silencio, no podemos hacerlo sin ninguna comunicación. Debe ser proclamada. Y entonces tenemos este sentimiento, tenemos que proclamar. Nosotros tenemos que hacer también esta participación. Y decimos, bueno, los apóstoles hacen esto y los ministros también. El resto de nosotros simplemente acompañamos. Pero no es así. Quiero leerles algo que el apóstol Pedro escribió en Romanos 16. El apóstol Pablo les está escribiendo a diversas congregaciones. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digna de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, a quienes estoy agradecido, no solo yo también, sino todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Asia en Cristo. Saluden a María, quien ha trabajado arduamente entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy estimados por los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y así podría seguir. Son 15 versículos donde el apóstol está saludando a todos los hermanos y hermanas que proclamaban a Jesucristo. Todos estaban trabajando en la iglesia y fuera de ella, y por lo tanto continúa. Y esto da una indicación cómo la iglesia primitiva era vital, porque las personas en la primera iglesia eran vitales. Las personas en la iglesia primitiva estaban tan llenas del Espíritu que tenían el mismo sentir de Pedro. No podemos sino hablar sobre esto, tenemos que decir algo sobre ello, y aquí el apóstol nos muestra hombres y mujeres. Todos estaban activos, todos estaban anunciando. Todos continuando y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué hay de nosotros? Los llevo a otro versículo. Es uno conocido. El apóstol del distrito Freund a menudo se refería a este versículo y creo que tenemos que ponerle atención. Es 1 Pedro 2, segunda parte del versículo 8. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En otras palabras, está hablando de un grupo de personas que fueron llamados a hacer algo, pero incluso así tropezaron. Y luego pueden imaginarse. Se dirigió a otro grupo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos y hermanas. Pero más vosotros, eso es nosotros, todos nosotros juntos, nosotros somos estas personas que debemos anunciar que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que reconocer que estábamos en tinieblas. Comenzamos en tinieblas, comenzamos en la caída del pecado y el Señor nos llamó a salir de ello y nos ha llamado a anunciar. Nosotros anunciamos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Deberíamos venir todos al altar y predicar. Esa es la idea. Tal vez debamos estar en una esquina y predicar. Tal vez tengamos que tener cuidado en hacer esto en estos momentos porque todos estamos separados. Pero no, hermanos, debemos verlo de una manera muy concreta. Nosotros anunciamos. Lo primero que anunciamos es, necesitamos saber qué estamos anunciando, necesitamos conocer a Jesucristo, necesitamos conocer su Evangelio. ¿Y cómo conocemos su Evangelio? Cuando estamos escuchando el servicio divino y permitimos y lo asimilamos esa palabra en nosotros, cada vez más aprendemos sus maneras, su camino, sus entendimientos. Hoy tenemos una experiencia única, aquellos que están en casa. ¿Por qué no hacer una nota mientras están escuchando este servicio? ¿Por qué no tomar algunas anotaciones para asegurarse de que puedan repasarlas y asegurarse de que asimilen las palabras del servicio? Realmente, fundamentalmente, concretamente, saber que si estoy escuchando atentamente y a veces tal vez algo se va. Y cuando anoto las cosas, puedo pensar en ello más. Y en este tiempo de pandemia, incluso tenemos más tiempo y podemos leer la Biblia. Y al leerla, comenzamos a conocer más a Jesucristo, comenzamos a entenderlo más, comenzamos a entender lo que está diciendo en sus parábolas. Es tan interesante que a veces en las parábolas podemos profundizar más allá de la superficie. Y eso es lo que los apóstoles y los primeros cristianos, entre más hablaban, algo emocionante sucedía. El Espíritu Santo lo abría más. Hermanos, cuando hablamos sobre ello, el Espíritu Santo abre nuestros ojos y que podamos verlo más profundamente, ver cosas que antes no veíamos y podemos tener un poco de arrogancia. Lo aprendí en la escuela dominical. ¿Qué más puedo aprender de ello? Pero cuando venimos con una actitud de niños al Señor y nos muestra algo, el Espíritu Santo, y decimos, nunca me había dado cuenta de eso, no sabía que eso significaba eso. Y lo sentimos, hermanos y hermanas, en cada uno de los mandamientos. Sí, lo habíamos aprendido desde en la confirmación. Pero hay algo más sobre no hurtar, hay algo más sobre no matar, hay algo diferente en no tomar el nombre del Señor en vano. Entonces primero tenemos que conocer al Señor y a su Evangelio y continuamente aprender sobre ello. No está terminado. Incluso en la academia hoy los profesores y los doctores continúan aprendiendo, se dan cuenta, no puedo parar. Debo continuar aprendiendo, leyendo. Tengo que actualizarme en lo que está sucediendo en esta pandemia. Todos los doctores están buscando más información, más conocimiento para solucionar el problema. No puedo decir, ya terminé, estudié todo esto y ahora ya he terminado. Los cristianos deben ser distintos a eso. Hay tanto que aprender sobre Jesucristo. Hay solo unos cuantos libros en la Biblia y podríamos pensar, lo leo algunas veces y ya, pero el repositorio del Espíritu Santo nos quiere iluminar, nos quiere esclarecer los misterios y la belleza del reino de Dios, y Él puede hacerlo cuando estamos abiertos a ellos. Y ese es el primer paso. El segundo paso, nosotros cambiamos la manera en la que hablamos.
A veces cuando estamos experimentando cosas en la vida, podríamos decir, o se podría escapar de algo como un accidente o algo en el trabajo, o tal vez alguien más estuvo en un problema y yo no, y podríamos decir, bueno, tuve suerte. Un cristiano que está proclamando no usa no usa esa expresión. Un cristiano que anuncia dice, por gracia de Dios escapé de eso, pude haber sido yo. Y cuando algo bueno sucede, uno podría decir, mire la fortuna que encontré este trabajo. Soy bastante bueno, entonces debí haber sido el mejor para el trabajo, porque después de todo lo obtuve. Pero un cristiano que proclama dice, gracias a Dios, gracias al Señor, tú lo hiciste de nuevo. Abriste un camino para mí. Has provisto para mí una vez más. Una vez más me has dado el pan cotidiano. Es solo un enunciado, unas cuantas palabras. No tiene que ser un sermón. Es la forma en que pensamos. No pensamos sobre buena fortuna y suerte, sino que pensamos que el Señor está en nuestra vida, Él me está ayudando, Él me está guiando. Y recuerdo una buena expresión, y recuerdo cuando era chico y mi padre la decía, y en el transcurso de los años se ha evaporado. Pero estoy agradecido que una hermana que visitó Haití hace unos años, ella aprendió el idioma del lugar y les preguntó qué significa esa palabra que siempre utilizan. Y ellos le dijeron, la palabra significa Dios mediante. Dios mediante. Entonces, cada vez que utilizaban esa palabra, cuando la ponían, significa si Dios lo quiere. Si Dios lo quiere. Son dos palabras, Dios mediante. Pero estas dos palabras muestran nuestra dependencia de Jesucristo, a diferencia de la dependencia que podríamos tener en nosotros mismos. Son ejemplos de cómo podemos hablar y expresarnos para anunciar a Jesucristo, como lo decíamos en el versículo. Proclamamos a Jesucristo, Él es nuestra salvación. Padres, permítanme hablarles unos cuantos momentos. Nosotros también anunciamos. Nosotros también debemos anunciar cómo nos sentimos y qué importa en nuestra vida. Anunciamos cuando le mostramos a nuestros niños la confianza que tenemos en Cristo. Cuando llegamos a decisiones en nuestra propia familia y les mostramos, o cuando llegamos a tribulaciones en nuestra propia familia y les mostramos a nuestros solo por nuestra reacción, cómo nos sentimos, cómo somos. El Señor está con nosotros y nosotros estamos con el Señor, no importa lo que suceda. Eso es anunciar a Jesucristo. Mostramos cuán importante es venir al servicio divino y recibir la Santa Cena, y reconocemos que la verdadera comunión con Cristo está ahí y significa algo para nosotros. Anunciamos el valor de Jesucristo a nuestros niños. Y entonces podría seguir, pero ustedes entienden lo que quiero decir con esto. Anunciemos mediante nuestro estilo de vida y nuestras palabras lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser vital en la obra de Dios, en su casa, con nuestros hermanos y hermanas. Es único ahora y particular porque no hemos tenido la oportunidad de estar junto con nuestros hermanos y hermanas en un largo periodo de tiempo. Y pienso de que deberíamos hablar una vez que nos reunamos. Hay tantas cosas. Es parte de la conversación. Cuán bondadoso ha sido el Señor con nosotros, que nos ha preservado. ¿Qué tal si nos
podemos hablar sobre el Señor, podemos hablar lo importante que tenemos con el Señor. Tenemos algo importante que hablar sobre esto. No simplemente hablamos sobre las cosas que están sucediendo, estamos conscientes de ellos. Podemos hablar sobre ello, pero anunciamos lo que es importante para nosotros. Y lo que es importante para nosotros es nuestra vida según la enseñanza de Jesús, y modelamos nuestra vida como su vida. Y vemos que esto es valioso, vemos el beneficio de esto, vemos y reconocemos que en Él está el camino que debemos andar. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, podemos pasar de una cosa a otra, especialmente pensemos en el mandamiento de amor que escuchamos en tantas ocasiones últimamente. Nuestra vida refleja eso. ¿Estamos reflejando el mandamiento de amor con nuestras acciones y nuestras palabras? Y es difícil a veces. Debemos vencernos a nosotros mismos, debemos vencer los impulsos y las emociones y tal vez el enojo y las diversas cosas con las que nos enfrentamos. Algunas veces la proclamación de Jesús comienza conmigo mismo. Hablarme y decir, ¿qué está sucediendo contigo? En nuestras conexiones con los demás es tan fácil tener un estilo de vida de sarcasmo, de cinismo. Ahora me predico a mí mismo, porque mi familia diría, sí, siempre estás bromeando con nosotros, siempre estás siendo sarcástico con nosotros. ¿Y saben qué es lo que dice el Evangelio de Jesús? Edifíquense unos a otros. Edifíquense. No siempre hagan bromas sobre los demás, sino edifíquense unos a otros. Eso es proclamar a Jesucristo, es un estilo de vida, es un cambio, es cambiar palabras. Nosotros somos personas vitales, llenas del Espíritu, y comenzamos a ajustarnos a nosotros mismos, incluso nuestro vocabulario, porque reconocemos que el Señor está con nosotros y tal vez pensamos, ¿qué es lo que lo impulsa? Y es porque reconocemos el amor de Jesús en nuestras vidas. Cuando vemos esta lista, vemos cuán agradablemente el apóstol Pablo se dirigió a tantas personas. Ellos eran personas vitales, llenas de vida y de gozo, porque amaban a Jesucristo y querían hacerlo. Hermanos y hermanas, cuando reconocemos plenamente las últimas palabras de 1 Pedro, capítulo 2, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuál es este sentimiento? No ser parte y ahora ser parte. Muchas personas en la sociedad saben eso, sienten eso. No ser parte de algo. Querían ser parte y tal vez lo hemos experimentado todos nosotros. Queríamos ser parte del grupo y queríamos ser parte del equipo y no éramos elegidos y deseábamos ser parte de ello. Y ahora el pueblo de Dios, la iglesia vital, nosotros la iglesia, nosotros anunciamos porque nosotros no éramos parte, no éramos pueblo, pero ahora lo somos, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia y ese es el impulso. Nosotros podemos hacerlo, hermanos. Tal vez hay un sentimiento. Son tan idealistas en la iglesia. Piensan que puedo cambiar todo el mundo con este tipo de ideas. Mira lo que está sucediendo y las fuerzas y poderes que existen mucho más grandes que nosotros. Hermanos y hermanas, en nuestra burbuja podemos cambiar. En mi esfera de influencia yo puedo cambiar y puedo ayudar a otros a cambiar en mi burbuja. Comienza conmigo, va
a nuestra familia, a mi familia, luego a nuestro vecino, nuestros amigos. Y poco a poco va a la comunidad, poco a poco. Comenzamos con nosotros, pero poco a poco en nuestra burbuja, a medida que se expande. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Él no está pidiendo que cambiemos a toda la sociedad, no está pidiendo que ayudemos a todos los gobiernos a que cambien de dirección, no está pidiendo que creemos paz en la tierra. Él nos está pidiendo que creemos paz aquí y luego ayudar a tu hermana y hermana a tener también paz, a también tener gozo. Y de manera tan incremental nosotros podemos influenciar a la gente. Y debemos recordar, el que está con nosotros es más grande que todo lo que está por encima de nosotros. El que está con nosotros es Jesucristo. El que está con nosotros es nuestro Padre Omnipotente. El que está con nosotros es el poder del Espíritu Santo. Y con eso, nosotros podemos hacerlo nosotros mismos, nosotros la Iglesia, podemos anunciar. Amén. Y es un gran gozo para mí que tenemos otro apóstol que ha visitado Erie, y ese es el apóstol Schmidt. Obviamente esta es su área de trabajo aquí y también puede servir. Y escucharemos una selección musical. Mis hermanos y hermanas, no hay palabras para expresar cómo nos sentimos para reunirnos juntos hoy para un servicio divino. E incluso si tenemos que estar distanciados socialmente, haremos lo que se necesita para poder reunirnos. Es lo que estamos haciendo en la vida. Cada uno estamos descubriendo cómo podemos regresar a la escuela, cómo será eso posible, cómo puedo ganar mi pan cotidiano. Y lo descubriremos. Y de igual manera, la Iglesia, tú y yo, estamos determinados a continuar anunciando este bello mensaje, las buenas nuevas, que el amor de Dios es para todos y nada nos detendrá. No hay pandemia que nos detenga y nosotros, la Iglesia, podemos experimentar cómo nada detiene el amor de Dios, que lo sentamos nosotros primero y que podamos anunciarla con la manera en que estamos viviendo, aunque no estamos reuniéndonos en el edificio de la Iglesia. Nosotros seguimos siendo la Iglesia. Como sabemos, no es el edificio. Nosotros, la Iglesia, en nuestras casas, en nuestras reuniones, en nuestros grupos pequeños, en nuestro círculo de influencia, como lo dijo el apóstol de distrito, en nuestra burbuja, lo que eso signifique, donde el Señor nos ha llamado porque Él sabe. Tú estás allí y puedes tocar las almas y tú eres la Iglesia. Y nosotros juntos hacemos toda la Iglesia. Y hermanos y hermanas, en este tiempo estamos viviendo cuán poderosa es la Iglesia. El poder del amor de Dios, el poder de la paz del resucitado. Y cuando anunciamos, como lo escuchamos esta mañana, ¿qué haremos? No pensemos de más. Simplemente seamos como lo dice esa declaración, y tal vez lo hayan escuchado. Sé tú mismo. Bueno, eso podría ser peligroso en ocasiones, pero como hijos de Dios, sé tú mismo. Sé un hijo de Dios. Permite que esa paz del resucitado, que se sienta, que pueda vivirse donde estés, donde sea que estés. Eres un misionario. ¿Y cuál es la misión? Bueno, tenemos muchos ejemplos en nuestra misión, pero uno de ellos es que cada uno en tu burbuja, en cada uno en tu círculo, experimente el amor de Dios. Esa es mi misión, esa es tu misión. Todos somos misioneros. Y nosotros, la Iglesia, es, de alguna manera, hoy como la Iglesia primitiva estaban
esparcidos por diversas situaciones y razones. E hizo que el Evangelio de Jesucristo se expandiera. Esto lo facilitó. No parecía que fuera una manera buena de hacerlo, pero facilitó que el Evangelio se proclamara por diversos factores, que los cristianos estuvieran esparcidos en todos lados, pero nosotros, la Iglesia, permanecemos. Y nosotros, la Iglesia, hoy tal vez estamos un poco más esparcidos de lo que nos gustaría estar, pero nosotros somos la Iglesia. Y hay un propósito muy particular por el que el Señor en este tiempo nos está pidiendo que seamos la Iglesia de esta manera. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros encontramos un gran aliento en un momento en el que tal vez no haya tantas razones por las que podamos encontrar aliento. Entonces, contemos nuestra historia. Compartamos lo que significa recibir la paz de Jesús. Saber que Dios nos ama, que nos sacó de las tinieblas. En la pandemia Él me muestra cómo ser su iglesia. No simplemente es una tiniebla de una sola ocasión. Estamos en túneles y el Señor nos saca a la luz. Y luego experimentamos otra cosa. Y entonces el Señor continúa sacándonos de la tiniebla a su luz admirable para tener una experiencia más profunda. Y por lo tanto, el Señor quiere sacarnos de nuestras tinieblas, sea cual sea en cada uno de ustedes, que seamos esta luz en cualquiera de nuestros círculos, en nuestras familias. Es lo que tocó mi corazón. Ahora, como dice el Señor Jesús en su gran comisión a los apóstoles, ahora es para todos, obviamente, pero ustedes hagan esto y continúen perseverando. Id. Por lo tanto, todo el poder me ha sido dado. Nada puede detener que esto se haga. Ahora vayan. Sean mis discípulos. Compartan mi amor. Compartan mi paz. Y lleven a las almas el maravilloso mensaje de salvación. Hagan que sea accesible y entendible para ellos, que puedan darse cuenta que esto es posible. Llévenles. Háganlo sentir. Muéstrenselos. Ese es nuestro gran llamamiento y nuestra gran comisión. Amén. En el transcurso de los últimos tiempos he estado pensando una expresión en un himno que cantamos. El himno es Dame más santidad. Y la expresión es más dolor por el pecado. Y esa expresión es diferente de una expresión que podríamos decir más dolor del pecado. Dolor del pecado es cuando hemos cometido un pecado, hemos hecho cosas y ahora no estamos arrepentidos. Tal vez no necesariamente estamos realmente arrepentidos, pero quisiéramos no haberlo hecho. Tal vez le dije algo equivocado a mi esposa o a mi colega y ahora tal vez hay una nube por algunos días. Y ese es el dolor por el pecado. Hemos pecado, hemos tenido dolor y nos sentimos mal, pero a veces pensamos, si hubiera esto hecho de manera diferente y tal vez realmente estoy feliz de que no lo hice peor. Y entonces comenzamos a compararnos a nosotros mismos. Estoy feliz de que hice esto y no hice esto otro que pudo haber sido peor. Y entonces podemos tener esta sensación como los fariseos, que podemos comenzar a justificarnos. El himno dice, el himno está preguntando, está pidiendo
dame más dolor por el pecado. Cuando peco, permíteme que tenga más dolor y tristeza por eso, que me pueda dar cuenta que le he fallado al Señor, y eso trae arrepentimiento. Y ese es el ejemplo del publicano en la Biblia cuando estaba en el templo y Jesús y los discípulos veo a estos dos. Incluso de hecho era una parábola y Jesús dijo la parábola. El fariseo era así y el publicano estaba por sí mismo. Dice que se golpeaba en el pecho. Y tal, hermanos, no estamos esperando hacer esto en la preparación para la Santa Cena. Pero esta acción viene de David. Y el profeta le dijo cuando no estaba haciendo las cosas bien. Y entonces su corazón fue golpeado. Y eso es lo que sentimos nosotros cuando nuestro corazón dice esto y nos dice, ¿qué has hecho? Que podamos tener el sentimiento del publicano, que reconozcamos cómo realmente somos y le pedimos la misericordia a Dios. Y esa es la manera, hermanos y hermanas, que podemos venir cada vez más al arrepentimiento y expresar esto en el Padre Nuestro y que podamos tomar la Santa Cena de la manera correcta y celebrar a Jesucristo. Amén.